Audiciones abiertas. Un proceso de selección al que la mayoría de gestores, productores y directores parecen tenerle pánico en Lima. Hoy quiero hablarles de algo que considero crítico en nuestra industria, que es la falta de oportunidades que se abren para una industria que está en desarrollo. Primero me gustaría explicar qué son las audiciones y cuáles son los tipos de audiciones. Las audiciones son los procesos en los cuales una productora elige a su equipo, a su elenco, en una producción escénica, digamos, ¿no? Hay audiciones también para cine y para otro tipo de proyectos, pero vamos a concentrarnos en los proyectos de artes escénicas. Las audiciones abiertas son las audiciones más democráticas, son audiciones masivas. La productora pone algunos perfiles físicos, algunas habilidades artísticas que deberían tener los postulantes, pero en general no hay muchos requisitos, se ponen las especificaciones para cada rol y la gente va masivamente a audicionar. Son procesos bastante largos, ¿no? Llega mucha gente, a veces hasta son más de 100 personas. Luego tenemos en contraposición al otro extremo del espectro, tenemos las audiciones cerradas. Las audiciones cerradas son procesos donde ha habido una preselección, ¿no? Por medio de contactos, básicamente, si es que estudiaste en ciertos lugares, o te recomendó alguien del equipo, o tienes cierta cantidad de seguidores, o apareces en televisión, o tienes algo que le convenga a la producción de alguna manera, o quizás incluso eres una persona muy talentosa y te necesitan, pero te llaman pues en un proceso mucho más cerrado, ¿no? En estas audiciones por lo general asisten 10, 15 personas, y aunque no lo crean es uno de los procesos más comunes que hay, mucho más común definitivamente que las audiciones abiertas. Luego tenemos las producciones que no hacen ni una ni otra, ¿no? O sea, simplemente eligen a dedo a la gente que va a estar en el elenco. Se zurran en todo y bueno, pues eligen según su criterio al amigo de tal o a la persona que creen que va a encajar mejor en el rol sin probarla. Luego tenemos las audiciones híbridas, o también podemos decirles semiabiertas o entrecerradas. Son audiciones en las que el grueso del elenco, la mayor cantidad de la gente que va a ser parte de esta producción, es elegida a dedo y luego el ripio se abre en audiciones abiertas, ¿no? Se eligen audiciones abiertas. Ahora sí, una vez que hemos entendido estos términos, quiero hablarles de la importancia de las audiciones abiertas para una industria que está en desarrollo como la nuestra. Primero tenemos que entender que nuestra industria, si es que podemos decirle industria, es una industria realmente muy amateur, muy semiprofesional, muy incipiente, muy básica. Nuestras producciones no duran más de un mes, 2 meses en cartelera. Tenemos muy pocos artistas que se dediquen profesionalmente al teatro musical. Todavía no hemos generado la suficiente cantidad de público como para sostener las temporadas más largas. No tenemos un gremio de actores, no tenemos un gremio de productores. Tenemos muy pocas producciones que terminan siendo rentables al final de sus temporadas. Entonces, entender el estado crítico en el que nos encontramos en la industria es importante, porque si ustedes se ponen a pensar, hace cuántos años que la industria no sale de este letargo, de este estado como inmaduro. 15, 20, 30 años. Esta parte es súper importante para entender por qué ningún flanco de la industria está haciendo lo suficiente para que justamente tengamos una industria competitiva. Mírenlo de esta forma. Cientos de artistas se gradúan cada año de las diferentes escuelas y talleres de formación que hay en Lima. Pero al mismo tiempo, cientos de artistas todos los años también abandonan la carrera artística por falta de oportunidades, porque llevan 3, 4, 5 años sin estar en escena, dando clases por ahí, estando en alguna activación, saliendo en algún comercial, pero sin poder destacar en lo que ellos se formaron, que fue teatro. Entonces se retiran de la industria. Ya hemos normalizado que sean siempre las mismas personas las que aparecen en las 4 o 5 producciones grandes que hay en el país. Ni siquiera lo ponemos en tela de juicio, sabemos quiénes son los que van a estar ahí. Abrir las oportunidades, abrir audiciones, hacer audiciones abiertas, solo puede ser una mala noticia para la gente que se ve beneficiada de hacer 3 o 4 musicales en un año sin necesidad de hacer audiciones, pues. Si este es tu caso, si eres un artista que hace 3, 4, 5 musicales al año y en ninguno o solo en uno o en la minoría le han pedido una audición, entonces te cuento que más allá de tu nivel artístico, que seguramente es extraordinario, perteneces a una argolla. ¿Qué es una argolla? Una argolla literalmente es un círculo cerrado. Las argollas pueden ser de gente extremadamente talentosa, puede haber una argolla de gente muy capa, pero sigue siendo una argolla. Si te jode que yo diga que perteneces a una argolla, quizás se deba a que en el pasado, cuando estabas en formación, criticabas justamente la falta de oportunidades que tenías por no pertenecer a la argolla. Te jodía, te lastimaba, te hería, te quemaba por dentro esa injusticia. Pero debes entender que la única posibilidad de que en una industria o en una ciudad con tan poquitas oportunidades tú tengas 4 o 5 trabajos al año de teatro musical, que es algo extremadamente específico,
es porque has pasado varios años cultivando los contactos que te han llevado a estar donde estás. Tu talento es complementario y seguramente también determinante, pero tu privilegio va más allá de tu talento y es importante que lo reconozcas. Esto quiere decir que los actores que pertenecen a las argollas deberían renunciar a las oportunidades que le da la vida. Yo personalmente creo que no, y creo que sería un error que nos enfoquemos en criticar a las personas que pertenecen a las argollas cuando los responsables de que existan las argollas son principalmente los gestores, los directores y los productores de teatro. ¿Cómo podemos criticar a una persona por aceptar un trabajo cuando justamente estamos hablando de que vivimos en una industria que no tiene oportunidades o que tiene muy pocas oportunidades? Las personas que pertenecen a las argollas como actores o actrices son tan víctimas de este problema como la gente que lleva 5 años sin estar en escena. Todos somos parte del mismo problema. Todos sufrimos las consecuencias de pertenecer a una industria que tiene 15 o 20 años en estado de inmadurez perpetuo. Que existan argollas solamente puede ser producto de que las productoras deciden conservar, mantener, perpetuar estos círculos cerrados de gente. ¿Por qué? Ya hablaremos de eso en un rato. Pero principalmente creo que se debe a que no tienen la capacidad de ver a largo plazo. Su cortoplacismo es tan absoluto que solamente ven un proyecto hasta el punto de recuperar su inversión. No ven más allá, no entienden cuál es el impacto de sus decisiones en una industria muchísimo más grande de lo que sus ojos les permiten. Su compromiso con la industria o con la comunidad teatral se reduce básicamente a ayudar a los suyos, a sus alumnos, a sus amigos, a sus allegados o a las personas que creen que tienen que favorecer porque en algún momento les va a beneficiar. Y eso los deja completamente ciegos ante la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que con cada audición que cierran, decenas de artistas deciden renunciar a sus sueños. ¿Cómo podremos construir una industria si son las mismas 30 personas las que están en escena una y otra vez cada año? Es absurdo, es contraproducente, es poco inteligente. La única manera de que eventualmente en un futuro mediano podamos tener una industria que empiece a madurar, a ser competitiva en la región, es que cada vez tengamos más y más artistas involucrándose en la industria, dedicándose profesionalmente al trabajo escénico, que todo el tiempo estén en constante formación. Y para esto, los productores, los gestores, los directores deben empezar a entender que hacer industria no es solamente hacer dinero o recuperar una inversión en un proyecto, sino que tienen un compromiso con estimular el crecimiento de la industria a todos los niveles posibles, porque como ya he dicho, no estamos en un punto de la industria en el que cada uno pueda ser individualista. Es el momento en el que tenemos que pensar en el colectivo primero, porque la llama todavía no termina de prender, no tenemos un fuego grande todavía. Quienes tienen la intención de perpetuar las argollas y perpetuar el status quo, el letargo en el que vivimos, se justifican en las libertades, en sus derechos a ser libres, ¿no? Dicen cosas como, este es mi proyecto, es mi inversión, es mi dinero, es mi empresa, por lo tanto yo puedo hacer lo que quiera. Soy libre de hacer con mi dinero lo que me da la gana. Soy libre de llamar a mis amigos para que complementen mi elenco. Soy libre de elegir a los artistas que yo considero que me van a traer más gente al teatro. Soy libre de tomar las decisiones que van a hacer que recupere mi inversión más rápido. Y no entienden que este nunca fue un debate sobre sus libertades. Por supuesto que pueden hacer lo que quieran. Este es un debate sobre sus responsabilidades morales para con su comunidad, con su industria. También repiten que bueno, la vida es injusta, la vida es así, ¿qué vamos a hacer? Como si quisieran que de alguna manera todos nos conformemos con cómo es el status quo y no tengamos que chistar, no tengamos que opinar, no tengamos que criticar ninguna de sus decisiones. Por supuesto que la vida es injusta, pero si está en nuestras manos hacerla un poco más justa, ¿por qué rehuimos de esa posibilidad? Esta me encanta, ¿no? También dicen, bueno, es que ¿para qué voy a hacer audiciones abiertas si he tenido malas experiencias con audiciones abiertas? Puede llegar cualquier tipo de persona con la que luego no puedes trabajar. Por supuesto, si tu proceso de audición se limita solamente a ver a los intérpretes, es posible que llegue gente con la que luego no puedas trabajar, pero lo que tienes que hacer es que en algún momento de tu audición tienes que poner al director a trabajar con su potencial equipo para que justamente elijan en base no solamente al talento, que es como un primer filtro, sino sobre todo a la compatibilidad, a la posibilidad de trabajar en equipo, a la sinergia. Si has tenido un proyecto en el que ha llegado gente con la que no puedes trabajar, el problema nunca fue de la audición abierta, el problema eras tú porque no sabías cómo manejar la audición. Si nadie te llama, entonces tú debes generarte tus propias oportunidades. El artista del siglo XXI tiene que ser un gestor también. Ya, esta es una mentira a medias o una verdad a medias, como quieran verlo. Sí es cierto que es importante que un artista se autogestione, pero esto no quiere decir que todos los artistas tengamos que liderar proyectos con mucha gente. Una cosa es la autogestión de tu proyecto personal
que te implica a ti y otra cosa es tener las capacidades de liderar un grupo de gente, de liderar un proyecto grande como es un musical que implica trabajar con más de 10 personas. No todos tenemos las mismas habilidades y también, incluso si tuviésemos todos las mismas habilidades, no todos tenemos los mismos privilegios, no todos tenemos el acceso a ese préstamo del banco o al préstamo de tus padres o incluso la oportunidad que te dieron tus padres de estudiar en una escuela que te permitió codearte con gente que tenía buenos contactos. Todas estas cosas hacen que por supuesto no tengamos todos la misma capacidad para emprender. Y esto no tendría que ser motivo para que una persona extremadamente talentosa se quede fuera de los escenarios. Si todos en la industria funcionáramos como engranajes funcionales, no tendría nunca que haber un artista con un nivel de talento alucinante fuera del escenario por muchos años solamente porque no tuvo la capacidad de gestionar o de pedirse un préstamo o de liderar un proyecto de mucha gente. Y la última, la que me parece la más ridícula de todas. En Buenos Aires, en Londres, en Nueva York, no todos los musicales tienen procesos de audiciones abiertas. ¿Cómo se les ocurre comparar nuestra pequeña, incipiente, ridícula realidad con lo que ocurre en industrias realmente competitivas, que tienen decenas de años siendo competitivas? Industrias con gremios de actores que exigen condiciones decentes de trabajo, en donde nadie cobra por puntaje, sino que cobran un sueldo mínimo, un fijo. Industrias a las que gente de otros países ha migrado porque justamente hay muchísimas más oportunidades que en sus países de origen. No olviden que nosotros no hemos avanzado prácticamente nada a nivel artístico y de industria en los últimos 15 años. Tienen que asumirse como parte de una industria que sigue en desarrollo desde que nació. Háganse cargo, muchachos, háganse cargo, gente, productores, maestros, si quieren les digo, háganse cargo. No es hacer industria, hacer una temporada de 12 funciones, mientras al mismo tiempo le das clases a gente con la promesa de que en algún momento se van a poder dedicar al arte, pero sabiendo en el fondo que ninguno de esos jóvenes jamás va a pertenecer a tus producciones con los filtros que haces, con las argollas tan cerradas que tienes. ¿No les parece por lo menos contradictorio vivir de dar clases sabiendo que muchas de esas personas jamás entrarían en los requisitos para ser parte de sus argollas? Están equivocados y lo peor es que creo que en el fondo lo saben. Y por eso les jode tanto que lo diga. Los nuevos artistas, los artistas en formación, crecen con una visión completamente distorsionada de lo que son los méritos necesarios para pertenecer a la industria. Empiezan a creer que es muchísimo más importante forjar una base de contactos que entrenarse y pulir las deficiencias que tienen a nivel artístico. No importa cuánto repitas en tus clases que el entrenamiento es lo más importante. Si en la práctica tú mismo llamas a gente que no está en entrenamiento, lo que le estás diciendo a tus alumnos de manera inconsciente, ¿no? Como de contrabando es: no te formes, haz amigos, haz contactos, ten más seguidores, aparece en televisión. Y nuevamente tenemos que el nivel de la industria se empieza a estancar. ¿Se dan cuenta de todo lo malo que lleva a cerrar las audiciones? Si la mayoría de producciones hicieran audiciones abiertas para conseguir a su elenco, eventualmente el nivel artístico de la industria subiría por inercia. Cuando los artistas vean que la gente que tiene más entrenamiento, más nivel, es la que queda en los castings, ellos mismos van a empezar a priorizar invertir en sus clases, en su formación, en su entrenamiento, por una cuestión de competitividad sana. Y yo sé que muchísima gente piensa como yo. Hice una pregunta ayer en Instagram, me respondieron más de 50 personas. Es la segunda vez que la gente me responde masivamente cuando toco el tema de las audiciones abiertas y entiendo la indignación generalizada. También entiendo que para mucha gente es difícil decir abiertamente lo que estoy diciendo yo por miedo a que las pocas oportunidades que se le presentan en la industria se le empiecen a cerrar por ser una persona que dice lo que piensa. Pero dense cuenta que es un círculo vicioso, pues. Porque justamente estas productoras argolleras hacen lo que les da la gana con sus audiciones porque nadie les dice lo que realmente piensan. Ellos en su fantasía, en su universo paralelo, creen que la gente avala sus decisiones, sus cierres de oportunidades, porque pues nadie les está diciendo que es indignante lo que hacen. Si ellos deciden cerrar sus oportunidades, lo que nos corresponde a nosotros es abrir el debate. Yo no pretendo tapar el sol con un dedo. Sé perfectamente
que la enorme mayoría de producciones no tienen audiciones abiertas. De hecho, de todos los videos que he hecho acá hablando de musicales, reviews, críticas sobre musicales que han estado en escena en Lima, ninguno de esos musicales ha tenido un proceso de audiciones abiertas. Ninguno. Y eso, por supuesto, no condiciona mi opinión sobre esos shows. Yo puedo opinar que un show está en altísimo nivel a pesar de que considere que fue terrible su proceso de audición. Voy a empezar a mencionar en mis reviews si es un musical que ha tenido audiciones abiertas, cerradas o entrecerradas. Y probablemente eso no cambie en nada. Probablemente el próximo año volvamos a tener solamente un 10% de musicales que abrieron sus procesos de selección. Pero este es mi aporte. Esta es mi forma de hacer industria. No es la misma que la tuya quizás, pero esta es mi manera. Poner el dedo en la llaga para que joda, para que duela y para que dejes de justificar la falta de éxito de nuestra industria o de nuestro crecimiento en la mala suerte o en echarle la culpa al público que no acompaña nuestras producciones. Cuando nosotros mismos, como gente de teatro, como artistas de teatro musical, no estamos haciendo lo suficiente para que la industria crezca. Yo ya no pretendo que las productoras con más trayectoria cambien sus maneras de pensar. Creo que con el pasar de los años lo único que van a hacer es reforzar su propio status quo. Mi mensaje es para la gente joven, para la gente nueva que empieza, porque ellos eventualmente se darán cuenta de que pueden hacer industria desde sus propios flancos. Y cuando empiecen a emprender, cuando empiecen a juntarse en grupos, cuando algún líder empiece a gestionar nuevos proyectos, se dé cuenta que es importantísimo e impostergable que abran sus audiciones. Por favor, nunca piensen que su contribución a la industria es insignificante y que por eso pueden llamar a sus amigos y no pasa nada. Abrir las oportunidades desde cualquier flanco en el que se encuentren es básico, es importante, porque la gente que va a llegar a esa audición, les prometo que le van a otorgar muchísimo más capacidad de resistencia para que no abandonen la carrera en los años venideros. El cambio está en nosotros, en los que todavía podemos ver un futuro prometedor, en los que no nos creemos el cuento de que no podemos hacer industria, de que las cosas siempre van a seguir así, en los que creemos que nuestro musical va a ser el que por fin va a permitir que las cosas cambien, en los soñadores, en los que todavía creemos que sí es posible vivir de hacer teatro musical. Haz la diferencia, abre tus oportunidades.